Hola, hoy les voy a hablar sobre mi trabajo de la expansión alemana e italiana, empezando por las causas de su expansión. Impacto del fascismo y el nazismo en la política exterior de Alemania e Italia. Después de la llegada de Hitler al poder, quien quería unir la corporación Reich, que era una etnia alemana fuera de la frontera occidental, también creía que los esclavos fueran expulsados hacia el este o de lo contrario ser exterminados. Y así Hitler pensó que destruiría el bolchevismo. Desde 1933 hasta 1938, Konstantin von Neurath fue el ministro de Relaciones del Exterior de Alemania. Y en este mandato se dedicó a quitar las restricciones que tenía en el Tratado de Versalles y quitarle la iniciativa diplomática a Gran Bretaña y Francia. Alemania se retiró de la Liga de las Naciones Unidas, firmó un pacto de no agresión con Polonia y ayudó militarmente en la Guerra Civil Española. Firmó tratados con Japón y Italia fascista para poder combatir el comunismo internacional. En agosto de 1939 firmó un pacto de Alemania soviético para alejar a los soviéticos temporalmente en la política alemana y por eso pudo invadir el 1 de septiembre de 1939 Polonia. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania y así fue como comenzó la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en Italia fascista empezaron a hablar mal de Francia y de Gran Bretaña, porque no había respetado los acuerdos de repartición del imperio y por no cumplir su palabra. E Italia empezaba a aislarse internacional y especialmente con las potencias. Italia empezó con los procesos internos para que Mussolini llegue al poder y empiece a gobernar e instaurarse en un estado fascista. Aísla a Italia políticamente con su ideología de ponerse en contra de todos los demás. Impacto de las cuestiones económicas nacionales de la política exterior italiana y alemana. En los años siguientes del Tratado de Versalles, la República de Weimar atravesó problemas económicos demasiado graves. La situación era incontrolable, que los precios en noviembre de 1923 se disparaban de una manera extraordinaria, hasta 1.000 millones de veces. Para su consuelo, la República en 1933 ascendió al poder un dictador que era recordado mundialmente como uno de los más sanguinarios, Adolf Hitler. Y para poder reactivar la economía, emprendió el plan de recuperación económico basado en la generación de empleo mediante obras públicas. En esta especial construcción civil, el control de precios y el control de cambios, con esto salvó a Alemania de la inflación porque estaba empezando a ceder. Por otro lado, Italia no es nada distinto de Alemania, ya que Mussolini creó políticas económicas para recuperar lo terrible que les fue después de la Primera Guerra Mundial, ya que desde la llegada de Mussolini a Italia, a pesar de ser uno de los vencedores de la Gran Guerra, se le había repartido pequeños territorios que no le servían para remediar el costo bélico, y desde ahí empezó con cierto odio hacia Francia y Gran Bretaña. Con el poder imperial que los había metido en la guerra, las fábricas del norte y los campos agrícolas estaban destruidos. Los ideales socialistas eran la revolución bolchevique de 1917, que tampoco ayudó. Mussolini aprovechó lo débil que estaba Italia para poder entrar al poder. Cambios en las alineaciones diplomáticas en Europa. Fin de la seguridad colectiva, apaciguamiento. Hubo una política de apaciguamiento llevada por Neville Chamberlain y de este impedía que Gran Bretaña y Francia pongan sanciones a Alemania e Italia por su intervención militar en la Guerra Civil Española. Empecemos con los acontecimientos. Los desafíos de Alemania a los acuerdos de la posguerra, de 1933 a 1938. Hitler era un gran orador y logró convencer a la gente de que él iba a mantener una mejor vida y llena de gloria para los pobres. En 1933, Hitler se convierte en canciller alemán y convierte a Alemania en un imperio nazi, llamado el Tercer Reich. Hitler hizo que abandonara la Sociedad de Naciones Unidas y eliminó a los partidos políticos y comunistas, envió a los campos de concentración y terminó incendiando el Parlamento alemán. Hitler presentó una reforma de rearme para poder defender a Alemania y por algunos años el ejército multiplicó su armamento. En 1934, Alemania firma un pacto de no agresión a Polonia, ya que la paz entre estos dos países era un requisito para la paz de Europa. Francia y Polonia firmaron el acuerdo en 1921 y así poder mantener la presión de las fronteras alemanas. Y con esto Alemania no podía acercarse a Polonia y a Checoslovaquia. Y este pacto era para que Gran Bretaña piense que Alemania era una nación pacífica. Aún así, Hitler prefería los acuerdos de seguridad colectiva y los acuerdos de no agresión solo eran temporales. En 1935, Sarre era parte de Alemania, pero desde 1919 estaba bajo el control de Francia. Pero hubo una discusión para que este territorio regrese a Alemania. La votación fue supervisada por la Liga de las Naciones y fue una gran victoria para Hitler, pero ahora podía seguir propagando su partido nazi y poder convertirlo en popular.
Gran Bretaña y Francia se reunieron y enviaron una protesta al gobierno de Hitler por el servicio militar obligatorio, ya que no cumplía con lo que decía el Tratado de Versalles. Gran Bretaña negoció un tratado naval con Alemania, pero no lo logró. El Tratado de Stresa terminaría cuando Italia invade a Escivinia y así Mussolini empezó a acercarse a Hitler. En 1936, Hitler quiso remilitarizar Renania, ya que para la seguridad de Francia lo estipularon en el Tratado de Versalles. Hitler lo vio como una oportunidad para fortalecer a Alemania e impedir que Francia ataque a Alemania. En 1937, esta memoria de Hochbach. En esta reunión, Hitler reunió a todos sus principales generales y ministros, les explicó sobre la situación general de Alemania y las situaciones que debía tomarse. En 1938, Hitler se autonombra comandante supremo del ejército alemán y destituye y elimina a personas que se interpusieran en sus planes. Expansión italiana a Abisinia. Mussolini, a mediados del siglo XX, empezó a imaginar un imperio africano para que Italia ya sea una potencia colonial. Quería ser propagado fascista ya que conquistado algunos países, pero esta vez se fijó en Abisinia, ya que no tenía zonas desérticas y era susceptible a la explotación económica. Sin previo aviso, el 3 de octubre de 1935, el ejército de Italia entró a Abisinia. La Sociedad de Naciones Unidas le puso una sanción a Italia, e Italia le respondió saliendo de la organización. Como ya no tuvieron efecto en las sanciones, se quitaron el 4 de julio de 1936. El emperador de Abisinia no le quedó más que abandonar y así, con el apoyo de Alemania, conquistó Abisinia. El 5 de mayo de 1936, Mussolini anuncia el imperio italiano. En el 1939, Italia invade Alemania y Alemania tuvo que resistir de Italia en la Segunda Guerra Mundial hasta 1942. De ahí tuvo que soportar a Alemania hasta 1944, que pudo liberarse de dos imperios. Expansión alemana. Pacto de acero, pacto de no agresión germano-soviético y estallido de la guerra. En 1938, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los Sudets, una zona de la frontera Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Los líderes de Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania celebraron una conferencia en Múnich. Alemania, los días 29 y 30 de septiembre de 1938, aceptaron la anexión de Alemania a los Sudets, a cambio de que Hitler prometiera la llegada de la paz. El Pacto de Acero. Este pacto fue firmado el 22 de mayo de 1939 por Hitler y Mussolini y significaba un pacto de amistad y alianza entre Italia y Alemania. Era un acuerdo político y militar. Este pacto perdió su valor al inicio de la Segunda Guerra Mundial y Mussolini validara el Pacto de Acero después de la derrota francesa en 1940. Un pacto de no agresión germano-soviético, ya que la URSS quería tener un acuerdo de seguridad contra Alemania, Francia y Gran Bretaña, pero el acuerdo firmado por Múnich dejaría a la URSS expuesto a la Alemania nazi, siga conquistando Europa oriental. Por su parte, Mussolini sustituyó a Maskin Litovinov y reemplazó por Molotov como ministro de Exteriores y tuvo negociaciones con el ministro de Exterior de Alemania. El pacto de no agresión germano-soviético fue finalmente firmado en Moscú por Ribbentrop y Molotov en presencia de Stalin. Por último tenemos a las reacciones. Reacción internacional de agresión alemana. En el 31 de octubre de 1923, Alemania abandonó la Conferencia del Desarme para luego abandonar la Sociedad de Naciones Unidas, mientras que Gran Bretaña y Francia permanecieron en el rearmen alemán. Francia se refugió en la defensa mutua de países europeos y tenía alianzas políticas de la URSS y dependencia de Gran Bretaña. En 1937, Hitler presenta su plan a los jefes militares de Alemania. Reacción internacional ante la agresión italiana. La invasión de Etíope, o también conocida como la Guerra Ítalo-Etíope, fue un conflicto de 11 meses, ya que se fue desde octubre de 1935 hasta mayo de 1936. Esta guerra es un claro ejemplo de la política expansionista de Italia y lo ineficiente que era la Sociedad de Naciones Unidas ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Reacción internacional de la agresión alemana e italiana. Desde los primeros 3 años de la Segunda Guerra Mundial, Alemania tuvo una serie de victorias militares y esto les ayudó a dominar el continente europeo. Alemania nazi invadió Yugoslavia y después de 2 semanas se desintegró.
Luego se dividieron y conquistaron con sus aliados italianos Eslovenia y anexaron a la parte noroeste del país. Entre julio y diciembre de 1941 conquistó los estados bálticos. En septiembre de 1940, Alemania, Italia y Japón firmaron el Pacto Tripartito, que trataba de ayudarse mutuamente en caso de guerra, pero Japón quedó liberado al empezar a atacar a la Unión Soviética, mientras que la Sociedad de Naciones, al carecer de medios militares, no pudo hacer nada para evitar las alianzas que produjo la guerra. Gracias.